Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues seguimos con este tipo de pláticas. Acuérdense que el tipo de charlas que les traemos a ustedes en esta plataforma, pues prácticamente es presentarles personajes que se han desarrollado en su actividad económica, han tenido éxitos, han sabido cómo sortear obstáculos para poder llegar a llevar a cabo su actividad y bueno, poder estar físicamente en donde están ahorita, ¿sí? Y qué valor han aportado a las empresas con las que han colaborado y que sean fuente de inspiración para todos nosotros el poder saber qué exactamente, qué es lo que hicieron, qué es lo que han hecho, o sea, para poder estar exactamente en el puesto que están, ¿no? ¿Sí? Y en esta ocasión, pues digo, tengo el honor de presentarles a Héctor Carlos Cantú, ¿sí? Él es, ahorita voy a decir su semblanza, es gran amigo de nosotros, él es dentro del área de tecnología. También, ¿cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Jesús? Mucho gusto de estar participando contigo y con toda tu audiencia. Perfecto, ¿no? Pues para nosotros también es un honor, caray, tenerte aquí con nosotros porque sé que eres una persona bastante activa dentro del área de tecnología y bueno, pues un ejemplo a seguir por todos, ¿no? Ahorita les voy a leer la semblanza de Héctor, espero leerla rápido porque si no nos vamos a llevar toda la hora de la semblanza de Héctor, caray, porque es una persona bastante activa y ha estado en diferentes partes dentro de su actividad económica. Eh, Héctor, Héctor Carlos Cantú cuenta, pues obviamente, con una amplia experiencia en el desarrollo, implementación y continuidad operativa de sistemas. Es director de tecnología de información y procesos de negocio del grupo Villacero. Dentro del grupo Villacero se encuentra Villacero México, Villacero Internacional y la división de otros negocios. Además de su responsabilidad en Villacero, Héctor por 2 años también fue director de ejecutivo de tecnología de información del grupo financiero Afirme. Y actualmente, además de su responsabilidad en Villacero, es director ejecutivo de TI de uno de los 3 negocios del grupo financiero Afirme, que es la almacenadora. Muy bien. Antes de Villacero, Héctor participó 10 años en el corporativo de Cemex, de Cementos Mexicanos, con la responsabilidad de implementar los proyectos de TI en 4 continentes, además de liderar y coordinar los departamentos de TI en todos los países en donde Cemex tenía presencia y gestionar la continuidad operativa de los sistemas instalados a nivel mundial. Es experto en coordinar equipos de trabajo de diferentes culturas. Participó en el diseño del famoso Cemex Way y lideró su implementación en todos los países en donde Cemex ha tenido presencia, caray. Además, diseñó y gestionó el modelo de gobierno corporativo para mantener y evolucionar el Cemex Way en el ámbito de TI. Héctor es ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey, cuenta con una maestría en el TEC de Monterrey también, un MBA, y también cursó un programa de alta dirección en el IPADE. ¿Sí? Una de las características de Héctor es que más bien ha sido nombrado, y esto es un honor para nosotros tenerte, Héctor, por 11 años consecutivos como uno de los 100 mejores CIOs de México, caray, por la revista CIO México. Muchas felicidades, Héctor. Muchas gracias. Y 10 años consecutivos como una de las 50 empresas más innovadoras por la revista Information Week. Y también ha sido reconocido por la revista Pro Magazine dentro de los top 20 empresas que innovan en tecnología. Y antes de eso, pues estuviste en el grupo de Cygnus, ¿sí? En un joint venture cuando se adquirió por ahí Prolec con GE. Correcto. Como te digo, usted bastante nutrida la parte de la semblanza, Héctor, ¿sí? Y por eso estamos muy contentos de estar contigo
Vamos a conocer a Héctor, vamos a ver esa semblanza, cómo la fue construyendo. Vamos a ver tus ideas, queremos conocer tus ideas para que otras personas se inspiren para poder llevar a cabo eso que tú mismo has hecho, caray, que es prácticamente un ejemplo para todos nosotros. ¿Sí? Héctor y yo somos colegas, ambos hemos sido CIOs. Héctor en gran escala, porque como se dieron cuenta, es CIO de incluso varias compañías y varias compañías que no solamente están en México, sino están en otros países, caray. Y el coordinador, o sea, el coordinar todo ese tipo de actividades, pues vaya, caray, es muy fuerte. Y fíjate que hemos platicado aquí en este ambiente de pláticas, cuál es el papel del CIO. Como el CIO, para la audiencia que quiere familiarizarse un poquito, CIO quiere decir Chief Information Officer, ¿sí? Que es prácticamente un director de tecnologías de información. ¿Sí? CIO lo nombramos así porque pues a veces nos gusta ser globales con respecto al nombre y pues bueno, el que también personas que estén fuera del ámbito de México y a nivel global sepan exactamente el grado de responsabilidades que nosotros tenemos como CIOs de la compañía. ¿Sí? Y el rol del CIO es, dentro de una empresa, siempre lo hemos calificado como un rol bastante importante. Aunque muchas de las personas se fijan más en la parte de las ventas, en la parte de comercial, se fijan más en la parte estratégica, en la parte del plan de negocios, etcétera. Pero el CIO es un rol bastante importante. En tus propias palabras, Héctor, ¿nos pudieras decir cuál es el rol del CIO en una empresa? Sí, mira, ¿qué tal, Jesús? Gracias ahí por la introducción. Sí. Mira, yo creo que el rol del CIO uno mismo lo va formando, le va dando la importancia que merece dependiendo de tus aptitudes. Pero aquí hay dos cosas. Tienes que saber el por qué te pagan y tienes que saber el por qué te corren. ¿Sí? Así es. Entonces, el por qué te pagan es lo básico. O sea, tienes que establecer en una empresa el software, la infraestructura tecnológica adecuada que permita gestionar el negocio de forma eficiente, buscando aprovechar sinergias, básicamente la continuidad operativa. Si te quedas ahí, pues es un rol pues muy pobre y simplemente haces lo que tienes que hacer. Pero la parte interesante en donde ahora sí ya generas o eres parte de una estrategia, aplica la tecnología de información para la creación de valor y construcción de ventajas competitivas sostenibles. Esta última palabra, sostenible, tiene mucho fondo. Así es. Porque todo lo que tú empiezas a diseñar, empiezas a promover, empiezas a implementar, tiene que ser sostenible con infraestructura, con el medio ambiente, con la forma de operar de la empresa, de tal manera que lo tienes que hacer bien, ¿sí? que no tengas que regresar atrás porque algo falló. Y dentro de las principales funciones que debes de tener en la primera parte que te comento, que es la básica, pues aseguras la continuidad del negocio en el dominio de TI, la disponibilidad del ERP implementado, apoyas con los cambios que dicta el gobierno, principalmente en el software, parte de gestionar el negocio basado en TI. Tienes que establecer mecanismos para salvaguardar la información de los sistemas, esquemas de seguridad, etcétera. Pero en la parte estratégica, en la parte importante, por ejemplo, el qué voy a hacer como CIO, tienes que alinear constantemente las estrategias de TI de acuerdo a las estrategias y objetivos de negocio. ¿Sí? Esto también tiene que ver con los objetivos que tiene TI. Normalmente en los objetivos que la gente pone en TI, pues desarrollar de manera rápida, tener buen performance de los sistemas. Para mí eso no es. Para mí es, tú tienes los objetivos de negocio y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, te dicen crecimiento permanente y rentable. Voy a hacer un ejemplo del negocio. Para mí, el objetivo mío es nuevas oportunidades de negocio
cómo evolucionamos los habilitadores tecnológicos para adecuarlos a las nuevas oportunidades de negocio. O sea, mi objetivo, que son las nuevas oportunidades de negocio, cómo los alineo a ese crecimiento permanente y rentable. Que te digan, eficiencia en costos y gastos, para mí es control. ¿Sí? Todo lo que yo haga basado en control va apuntando al objetivo de negocio, eficiencia en costos y gastos. Por ejemplo, ser la mejor opción del mercado. Pues un objetivo mío sería mejorar la experiencia del cliente. ¿Sí? No sé si me estoy explicando en eso. Sí, claro. Entonces, ahí es en donde tú empiezas a empatar tus objetivos con los de negocio. Y es donde empiezas a hacer ese engagement con la gente de negocio. Y luego dices, bueno, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a recibir los pedidos? Pues tienes que diseñar e implementar un modelo de gobierno de TI que garantice esa continuidad operativa y principalmente la atención a requerimientos de una manera efectiva y ordenada. No caer en el problema de que, bueno, pues es que así le hacían antes, el que estaba aquí antes así le hacía, o ni siquiera lo piensa, simplemente pues cada quien que vea cómo lo atiende a los usuarios. No, tiene que ser de una sola manera y de una manera efectiva. Luego, ¿cómo trabajo internamente? Porque pues bueno, ya traigo los pedidos, bueno, pues tienes que establecer un modelo de trabajo entre las gerencias de la dirección, principalmente para asegurar el fomentar un análisis de impacto en todas las áreas de TI, llámese la parte de infraestructura o los que estén atendiendo ventas, no sé, la producción, etcétera, y el proponer de soluciones integrales e innovadoras buscando ser más eficientes. Entonces, todo es un trabajo en equipo, en donde todo el mundo ve su área de responsabilidad y ahora sí haces una propuesta integral. ¿Cómo me hago cargo de esa evolución del negocio? Pues tienes que definir, desarrollar e implementar proyectos de mejora en los procesos de las diferentes áreas funcionales, siempre buscando un beneficio para la organización y asegurando que se encuentren alineados a los objetivos de la dirección general. Que es lo que te digo, si tú tienes tus objetivos alineados, es más fácil hacer esto. ¿Y cómo voy a impulsar la evolución de las prácticas del negocio? Pues promueve la gestión y análisis de desempeño de los negocios mediante habilitadores tecnológicos. O sea, es tratar de empujar a cambiar la manera de trabajar el negocio basado en ofertas de TI. Y algo bien importante, o sea, también algo de lo que tienes que hacer es asegurar el desarrollo profesional del personal a cargo. ¿Cómo mantienes esa motivación para permitirle el logro de sus objetivos establecidos? Siempre tienes que mantenerlos entusiasmados y la manera de mantenerlos entusiasmados es cuando les platicas del negocio. Nosotros no vendemos reportes, no vendemos sistemas, no vendemos patrones, vendemos soluciones de negocio. Esa solución de negocio tú la apuntas a cómo el negocio ha ido evolucionando, cómo el negocio ha sido más eficiente y les explicas que ellos son parte de un rompecabezas en donde alguien se encargó de una base de datos, en donde alguien se encargó de un servidor, pero en el todo estamos apuntando a ser más eficientes, a bajar gastos, a mejorar nuestra relación con los clientes, etcétera. Entonces, la gente se va entusiasmando porque dicen, yo estoy ahí, tú estás, en donde el negocio evolucionó, tú fuiste parte de eso. Es bien interesante empezarles a explicar a la gente, entusiasmarla, Claro. y que sepan que no son programadores o que no son técnicos, son parte de un todo que apoya el negocio. Fíjate que es muy interesante lo que dices. O sea, una de las cosas con las que yo me quedo, Héctor, es prácticamente que la actividad de innovación es prácticamente parte de nosotros, ¿no? Tenemos que ser, nuestra cualidad principal tiene que ser una innovación y tiene que ser alguien estratégico que vea no solamente lo que está dentro de su compañía, sino lo que está afuera, sobre todo los competidores incluso, ¿sí? Para poder llevar un paso adelante, ¿sí? Y otra de las cosas que también me da gusto que escuchar por parte tuya es la de incorporar a ese barco que nosotros como CIO tenemos, a las personas que nosotros tenemos a nuestro cargo. Muchos de ellos no están incluso
informados acerca de la visión, la misión de la empresa, ¿no? Como para poder llevarlos a cabo y ahí informarles que exactamente el trabajo que están haciendo, de qué forma está contribuyendo en forma general a ese adelanto de la empresa que tienen, ¿no? Entonces, tenemos un muy buen papel, ¿sí? Todo el mundo habla del CFO, todo el mundo habla del COO, de ventas, etcétera, pero el CIO tiene que tener un papel especial, ¿sí? Somos capitanes de nuestro equipo y también somos capitanes que con los pares llevamos a cabo los adelantos de la empresa en donde estamos. Es correcto. Fíjate, me han preguntado varias veces, bueno, ustedes que están en la parte de continuidad operativa, que están en la parte de los fierros, que están en la parte de los desarrollos de sistemas, etcétera, ¿cómo generan valor a, a la empresa? ¿Cómo un CIO genera valor a la empresa, Héctor? Mira, la manera de generar valor, más que nada es, tienes que proponer más que esperar. Cuando eres un tomapedidos, pues alguien más propuso y simplemente tú lo acompañas y normalmente siempre te llega. Como que se detuvo tu, señal de interés. Tienes que meter el proceso, tienes que entender el negocio. Ok. Por ejemplo, cuando yo llegué a Villacero, antes de conocer a mi gente, antes de conocer mi oficina, me fui a visitar las empresas, me fui a visitar las plantas, entender de qué me voy a hacer cargo, qué voy a atender, cuáles son sus preocupaciones. Eso es bien importante. Entonces, el área de procesos te da una ventaja. Claro. Y principalmente, la ventaja que tiene el área de TI cuando te metes en eso es que tienes un análisis de impacto. Fíjate que se está deteniendo tu señal de internet. El CFO conoce la parte de finanzas, el de ventas, pues nomás la parte comercial, los de la planta, y el CIO, si te metes y le entiendes, conoces de punta a punta el negocio. Es más fácil proponer soluciones integrales porque lo conoces el negocio, ¿sí? Ahora bien, pues para esto debes de tener ciertas distinciones. La primera distinción, tienes que dominar los términos y los procesos del área atendida. O sea, tienes que ser bilingüe y no hablo de inglés o español. Si estás sentado con el CFO, porque eres lo que atiendes, te puedes sentar con él a hablar de una consolidación financiera, cómo hacen los cierres de estructura contable, balances, etcétera, y que él te hable en tu idioma y tú le entiendes, pero tú además conoces el idioma de TI. Si Claro. tú atiendes a la planta, tienes que entender que si es la manufactura, la orden, que si los inventarios físicos, los cíclicos, que si Kanban, que todo le tienes que entender para que hables con ellos en su idioma y además le entiendes a la parte de TI. Eso es fundamental. Y tienes que tener una participación activa en las reuniones de trabajo de la dirección atendida, que es parte de mi chamba, el abrirles las puertas a que ellos estén ahí escuchando cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus objetivos, qué es lo que los motiva o cuáles son los problemas que tienen. Y sus problemas son tus problemas. Entonces, debes de tener una empatía cuando le entiendes el negocio y lo vives junto con ellos. Tienes que buscar ser un agente de cambio mediante ofertas de valor en el dominio de la TI. Pero si no estás metido en el negocio, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a hacer disparos al aire, empiezas a entrar como escopeta, perdigones, a ver a cuál le pego. Y así no funciona. O sea, tienes que ser bien contundente en lo que propones. Y eso importa mucho, el estar pegado en el negocio y entenderle. Te voy a poner un ejemplo. O sea, si terminando el año tienes juntas de consejo, yo participo en las juntas de consejo de Villacero y de Firme, y empiezas a escuchar, por ejemplo, los accionistas simplemente te ponen objetivos. Al director general y a su equipo le ponen objetivos. Por ejemplo, te dicen,
mayor participación en el mercado para que podamos incrementar los ingresos un 15%. Es uno de los objetivos. ¿Qué es lo que sucede después? Y te dicen, en la siguiente junta de consejo, tienes 4 semanas, tienes que venir a presentarnos el plan de negocios de cómo te vas a hacer cargo de todo esto. Semana 1, te juntan y empiezas a generar una estrategia de negocio. ¿Cómo me voy a hacer cargo de ese objetivo? ¿Sí? Ahí empiezas a ver con la parte comercial, con la logística, etcétera. De ahí dices, oye, pues sabes qué, nos vamos a ir al extranjero a vender, o vamos a buscar ahora a los minoristas, o no sé. Algo que se les ocurra que pudiera funcionar. Después en la semana 2 viene un plan comercial, ¿sí? ¿Cómo voy a vender? ¿En dónde y a quién? Entonces ya empieza el área comercial a hacer su plan comercial, ¿sí? A quién se va a enfocar, a cómo, de qué manera va a atacar, qué tipo de productos va a vender, si va a sacar nuevos productos, si se va a enfocar en algunos, si va a quitar otros. Con ese plan comercial viene la semana 3. Generas una estrategia comercial, en donde basado en eso alineas a toda la cadena, todas las direcciones se comprometen, se revisan los recursos. Oye, si nos vamos a ir al extranjero, pues vas a necesitar gente que hable inglés, vas a necesitar gente que pueda viajar. Si te vas a enfocar a otro tipo de productos, a lo mejor necesitas gente que domine ese tipo de cosas. Pero imagínate ahí, semana 3. Si tú no estás metido, de repente tú llegas con un proyecto que, ¿sabes qué? Inteligencia artificial. Porque llegó un proveedor y me dijo qué es lo que está de moda, y hasta incluso el proveedor me dice, yo te ayudo a hacer un caso de negocio. Es interesante cómo alguien que no conoce el negocio te va a ayudar a hacer un caso de negocio. Pero normalmente vamos por moda. Te enseñan el proyecto y dices, tú está bruto, platillos voladores, etcétera. Imagínate ahí, semana 3, y les queda una semana a la dirección para generar el plan de negocios de cómo le vamos a hacer, cuándo, en dónde, con quién, para generar el resultado que me están pidiendo. Y tú llegas tocas la puerta y dices, pues mira, te voy a presentar un proyecto bien padre de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que te van a decir? ¿Sabes qué? No estás entendiendo, regrésate con tus platillos voladores. ¿Y qué es lo que sucede? Te regresas y dices, oye, pues está bien padre el proyecto, no sé cómo no me lo aceptaron. ¿Y qué se queda pensando el negocio? Pues no sé qué está pensando este cuate, ¿verdad? O sea, estamos apurados en una cosa y llega con otra. Pero en cambio, si tú le entiendes al negocio y en ese momento tú llegas con una oferta en la cual dices, mira, con este habilitador tecnológico, cambiando estos procesos, podemos institucionalizar la manera de trabajar de tal manera que bajamos la forma de hacer las cosas, los tiempos, y con la misma gente podemos atender el doble. ¿Qué te van a decir? Pásale, siéntate, a ver, explícame, porque con esto nos acabas de ayudar a sacar lo que traemos preocupados. Claro. O sea, ahí es donde empiezas a generar valor, en donde tienes una coordinación interna también entre las gerencias, los procesos y TI, que aseguran un análisis de impacto de los proyectos desarrollados, que garanticen soluciones integrales, y tener también una metodología de trabajo interna que te garantice una sola forma de trabajo de manera muy estructurada, independientemente del proceso, ¿sí? De tal manera que hagas siempre las cosas bien y a la primera. Cuando haces las cosas bien a la primera y siempre, se te hace una costumbre. Ya ni te das cuenta y siempre lo haces bien. Pero el ser mediocre también se hace costumbre, no te das cuenta, sí, siempre eres mediocre. Definitivo. Entonces, pues eso considero yo que es la parte en cómo TI puede dar valor. Y otra vez, metiéndote al negocio. De otra manera, pues vas a empezar a sacar proyectos espectaculares, pero para la gente en el mundo tech y de TI, y no lo que el negocio necesita. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo. He tenido experiencia en conocer situaciones en donde hay un cambio incluso de los CIOs, y viene un CIO de otro ambiente de trabajo totalmente distinto. Llega el CIO, se planta en su oficina y dice, las cosas tienen que ser así, 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 porque así yo estoy acostumbrado a hacerlas. Y no tiene otra ambiente o no tiene otras cosas que ver más que las 4 paredes de su oficina. Es correcto.
Y eso es un error garrafal, porque como tú bien lo dices, hay que irse a la última milla para poder conocer el negocio, para poder saber cuáles son las carencias que se pueden llegar a tener. Incluso lo que tú dices, platicar con la gente, es hablar ese mismo idioma entre ellos. ¿Sí? Es parte fundamental en el éxito, porque conozco yo incluso algunos grupos que mandaron traer gente de fuera, bien estudiados de Harvard y todo lo que tú quieras y mandes, y se sentaron en su oficina y no pudieron hacer ningún proyecto de innovación porque no conocían el negocio. Pasó el tiempo, ¿sí? Entonces yo les cuestionaba, oye, a ver, ¿qué innovaciones hicieron? No, pues tratamos de hacer una app, pero no funcionó porque los vendedores no la quisieron, ¿sí? O tratamos de hacer una modificación al proceso, pero resulta que se les cuatrapeaba a las personas que estaban, no sé, recogiendo las solicitudes de crédito, por ejemplo, de una financiera. Pues no, porque realmente no estudiaron lo que cuáles eran los procesos del fin de la última milla para poder ellos establecer incluso algunas cuestiones de innovación. Incluso también, llegas con alguien y dices, es que no le asignaron el tiempo. Pues no, porque traen otras prioridades. Claro. Mientras traes otras prioridades, están diciendo, no, pues está bien padre, pero pues ahí luego, para cuando tenga tiempo. Sí. Pues sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, y esto lo que conlleva es que si tú no estás metido en eso, arrastras a toda tu gente a un estrés. Déjame te pongo un ejemplo. Sí. Imagínate que es, pues como ahorita, viernes 5 de la tarde, ¿sí? Y tú dices tú, bueno, pues ahí viene ya el fin de semana, ya casi llega Semana Santa, pero en la dirección general, que no estás metido y no estás involucrado, les llegan y les dicen, oye, en el caso de nosotros que tenemos muchos negocios, Sí. llegan los accionistas y te dicen, oye, no me gusta que me empiecen a reportar estados financieros, reportes de resultados, cada quien a su manera. Quiero que el siguiente mes me lo hagan de una sola forma. Y empiezan a planear todo lo empiezan a planear, cómo pudiera ser, cómo le pudiéramos hacer. Y otra vez, o sea, tienes una semana y el día 4, ya que lo tienen todo planeado, dicen, por cierto, necesitamos a alguien de sistemas que nos ayude. Y llega ese viernes a las 5 de la tarde, te tocan la puerta y te dicen, oye, fíjate que necesitamos que nos ayudes a ver cómo consolidamos todo de una sola manera, que nos ayudes a tener un software, etcétera. Y el martes hay que presentar, a correr todo mundo, el fin de semana trabajando. Si te fijas cómo jalas a un estrés a la organización, que Sí. si tú estás metido desde un principio, Claro. te ganas la confianza como para estar en una junta de consejo, para estar en las juntas directivas. Yo incluso participo en las juntas de accionistas. Entonces, estás escuchando para cuando la organización apenas empieza a ver cómo hacerle, tú te juntas con tu equipo y dices, oye, pues no sé, ¿qué pudiéramos meter? Esto es una consolidación financiera, podemos meter Hyperion, ¿qué necesitamos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Quién lo va a hacer? Y para el día 4 llegas y propones, señores, pudiéramos hacer esto y estas son las ventajas. ¿Qué te van a decir? Dale, güey. Y ya todo el mundo está planeado, ya en tu equipo ya nomás llegas y ¿se acuerdan lo que platicamos? Va. Son dos maneras completamente diferentes de hacer las cosas, si te das cuenta. Sí. Pero además arrastras a tu gente a un estrés y a un correr que normalmente cometemos el error de decir, así son los usuarios, nos piden todo al último. Pues sí, porque la parte techie que la gente platica de puros bits y bytes y redes, etcétera, pues es un tema que al negocio no le interesa y al último dicen, bueno, pues es un mal necesario, necesitamos un sistema y bueno, ahí es donde te vuelves un centro de costos, un mal necesario y en donde dices, y los proyectos no salieron porque estos cuates no se pusieron las pilas y no lo sacaron en 2 días. La culpa siempre la tenemos nosotros. Claro, pero pues uno también la provoca, ¿no? Sí. O uno más bien no la evita. Es definitivamente, es por eso que el CIO debe ser una figura empoderada, por así decirlo, que forme parte del consejo directivo
para saber exactamente de raíz los problemas que se tienen y trabajar con su equipo, precisamente por lo que dices, para cuando lleguen los usuarios, nosotros ya tenemos una solución específica para esa necesidad que se creó. ¿sí? O antes de que lleguen y llegarla a proponer, Exacto, sí. ¿verdad? Muy bien. Pues fíjate que hemos pasado, híjole, 2 años medios difíciles. Y digo, prácticamente a mí no me había pasado este tipo de cosas estando dentro de una empresa, el poder tener una situación como la pandemia que hemos tenido, que gracias a Dios tal parece que ya va un poquito de salida, pero ese cambio de trabajo, ese cambio de manera de trabajo para poder facilitarle a todos los usuarios el que puedan tener acceso desde casa, porque pues no había de otra. Sí, nos trajo, nos trastocó todo, nos trajo una serie de problemas, ¿no? ¿Cómo consideras tú que haya sido esa transformación digital en la pandemia, Héctor? Fíjate, digo, la transformación digital, pues al que le preguntes te va a decir cosas diferentes, ¿no? Pero básicamente debe ser un proceso que genera valor. Uh-huh. Y ese proceso pues, tiene que estar arropado por alguna cuestión tecnológica, ya sea un machine learning, IoT, e-commerce, inteligencia Claro. artificial, RPA, etcétera. Y requieres hacer un roadmap. La cuestión de la transformación digital te dicen, si tú no lo haces, probablemente el de enfrente lo haga primero que tú y probablemente te quedes fuera. Pero con la pandemia esto cambió. O sea, la transformación digital llegó a ser un segundo plano, porque empezamos a hablar de la resiliencia. Aquí todas las reglas cambiaron. ¿Sí? Todo. Si no te mueves, te mueres. Nadie te va a matar. Tú solo vas a morir. Porque tu principal cliente ya no pudo y ya no lo tienes. Porque tu principal proveedor ya no pudo y ya no lo tienes. Digo, además de tus problemas también internos de tu empresa. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, aquí es empezar a correr y empezar a ver de que la historia cambió. Al menos aquí nosotros, yo lo que empujé mucho fue que sea una empresa orientada a datos, porque la historia ya no funcionaba. Entonces empiezas a generar nuevos datos que te va dando la pauta y ayudas a la empresa a darle una visión hacia dónde va. Con lo que tenemos ahorita, cómo funciona. Con el que se acaba de caer, ¿cómo le hacemos? ¿Me explico? ¿Qué productos vendemos más que es diferente a lo que hacemos en la historia? ¿Quién nos está dando la utilidad que es diferente a lo que te da la historia? Entonces, es bien interesante porque ahí lo empiezas a empujar, por ahí. Pero también quitando esa parte que es que tienes que estar también bien vivo, o sea, tienes que estar empujando los temas que en ese momento los necesita el negocio y no sabe que tú le puedes ayudar, porque el negocio no sabe lo que tú puedes aportar. Por eso es importante ofertar. Pero es importante también tomar ventajas de esta resiliencia. O sea, una de las ventajas, porque tuvimos que mandar a todos a su casa, es Sí. que tienes que trabajar de una manera remota. ¿Sí? Al trabajar de una manera remota, cambia la manera de trabajar y cambia la manera de gestionar. Entonces, no falta, en todas las empresas existe la gente old school, que son los que pues, necesito verte trabajar, nadie se va antes de que yo me voy, ese tipo de cosas. ¿Sí? Sí. Normalmente esa es la gente que un poquito te trata de tropezar para una evolución, ¿sí? Tanto tecnológica como del negocio. Pues ahí es donde tomas ventajas y donde te dicen, ¿cómo vas a gestionar? Tienes que saber gestionar de una manera remota y digital. Si no te metes a los sistemas, si no ves los KPIs, si no estás viendo ese tipo de cosas, no vas a saber gestionar. Y entonces, aquí, por ejemplo, se empiezan a descobijar y es donde tomas una ventaja. Porque los analfabetas, Jesús, ahorita no son los que no saben leer y escribir. Todo el mundo sabe leer y escribir. El analfabeta es el que no sabe aprender y desaprender rápido. Claro. ¿Sí? Entonces,
se empiezan a exhibir o los empiezas a exhibir, y es la oportunidad de filtrar esa gente que no está dispuesta a cambiar, pero ahorita ya no es opción. Ahorita tienes que cambiar si no te mueres. Y entonces ahí es donde empujas a hacer ese cambio en los perfiles, cambio en la gente, porque es sí o sí. ¿Sí? Entonces es una manera interesante de cómo empujas a empezar a deshacerte de ese tipo de gente y quedarte de tal manera, al menos en mi caso, que hasta empujar recursos humanos y decirles, en tu yo descripción tiene que venir, es decir, sabes gestionar de manera remota, cómodo, sabes hablar inglés, sí. Tienes que saber gestionar de manera remota y nadie puede venir que no sepa hacerlo. ¿Sí? Entonces, muchos puestos directivos se pusieron en riesgo. ¿Sí? Sí. Si no cambias, no tienes nada que estar haciendo en esta empresa. Entonces, hay que buscarle siempre lo bueno a las cosas y pues más o menos así, al menos nosotros así es como empezamos a ver nuestra transformación digital que cambió de manera dramática y ese roadmap que teníamos fue ¿qué necesitamos en este momento? Y ahí es donde también entra el área de TI, que no nada más es los mando a su casa, eso no es, eso otra vez volvemos, es para que no te corran. Claro. Pero ¿para qué te pagan? Es para empujar a ser una empresa orientada a datos, pero de los datos tú generas información, son dos cosas diferentes. Con reglas de negocio les empiezas a mostrar información para que puedan generar estrategias de negocio basadas en esa información. Muy bien. Y fíjate que hablando de datos, Héctor, muchos CIOs se vieron pues enfrentados a una situación en donde podían manejar la seguridad de información dentro de la misma compañía. Pero ya el hecho de que los operadores o los usuarios se fueran a sus casas utilizando a veces sus mismos equipos, se enfrentaron a una situación de cómo garantizar la seguridad de información. En breve, ¿tú pudieras decir algo con respecto a eso? ¿Qué tipo de cuestiones tomaste en cuenta para eso? Mira, yo te voy a decir, no, yo mandé a su casa a todos. Ajá. En 2 días. En 2 días estaban todos en su casa, en 2 días tenían su extensión orientada a su celular. Perfecto. Y déjame decirte por qué. Porque cuando empezó el tema del huachicoleo, ¿te recuerdas? Empezó sí. a faltar gasolina. ¿Sí? En varias partes empezó a haber falta de gasolina. Y poco a poco se iban arrimando a Monterrey. Entonces dije, déjame me anticipo, va a llegar aquí, va a haber problemas de gasolina y vamos a tener que mandar a la gente a su casa. Entonces yo hice ese ejercicio desde antes, dije, ¿qué tengo que hacer para mandar a todos a su casa? No todo el mundo tenía laptops, casi el 80% tiene, o 90%, y los que no, dijimos, bueno, pero tienen las all-in-one, que se las lleven a su casa, cables grandes de red de 10 metros, anchos de banda, todo lo que necesitábamos hacer ya lo tenía yo, ya estaba listo para cuando aquí fallara la gasolina y nunca faltó. Sí. Entonces cuando viene todo esto, donde se empieza a venir esta pandemia, lo único que hice fue abrir mi escritorio, saqué ese documento e incluso yo empujé aquí a la organización, oye, mandémoslos a su casa. ¿Y cuánto te tardas? 2 días. Ya había yo negociado los anchos de banda, todo ya lo había hecho desde antes, esperando que iba a haber un problema en la gasolina. Entonces, bueno, pues me salió bien porque ya había hecho la tarea. Entonces, muchos colegas ya anduvieron corriendo y pues bueno, pues todos los carriers de que aumentame el ancho de banda, pues espérate porque eres el número 200 en la fila y ese tipo de cosas. Sí, sí, claro. Digo, más que dijeras, es que lo hicimos muy bien, no, ya habíamos hecho el ejercicio antes por la cuestión de la gasolina, más que nada. Entonces, así es como nosotros lo sorteamos. Muy bien, no, pues felicidades. Se puede decir que mataste 2 pájaros de un solo tiro, caray. ¿Sí? ya traía el tiro en la pistola y no lo había usado. se atravesó, pues déjame lo uso. No, y fíjate que eso es una de las cualidades, siempre anticiparse a las situaciones, analizar qué es lo que pudiera, cuáles vendrían siendo los impactos que pudieran llegarse a tener, ¿no? Y qué bueno que
que te funcionó de esa forma, ¿no? Sí. Ahora, yo quisiera platicar contigo de una situación muy especial que se da en tu caso, tú, Héctor. Si nosotros, los CIOs que trabajamos con un solo equipo de personas, a veces nos hacemos, nos emproblemamos y nos manejamos con las políticas y hay que atender a las personas y etcétera. Todo lo que hablamos al principio que tenía que hacer un CIO. ¿Cómo le has hecho tú para estructurar y coordinar equipos de TI genéricos y que atienden incluso diferentes áreas de negocios, como si fueran diferentes empresas en sí, Héctor? Sí, mira, en Villacero tenemos varios negocios que es todo en acero, pero hay una división que tenemos que es de otros negocios, en donde pues hay de todo. O sea, tenemos hoteles, tenemos agencias de viajes, tenemos las Villautos Mercedes, Villautos Volkswagen, las Villantas, etcétera. Muchos negocios diferentes. Y como te comentaba ahorita, lo importante es meterte a los procesos y entenderlos. La parte técnica normalmente va a ser genérica. O sea, si vas a hacer una app para un hotel, es igual que para hacerlo para una agencia de carros. O sea, me explico, o sea, la parte técnica no. Lo que importa es entenderle al negocio. Sí. Yo, afortunadamente, tuve experiencias de que, por ejemplo, tenemos dos hoteles aquí, uno en Lázaro Cárdenas y otro en Morelia. Yo atendí los Marriott de Cemex en Cancún y Puerto Vallarta, pero ya tengo experiencia en hoteles. En Signos, los accionistas son dueños de distribuidora Volkswagen en aquel entonces, pues conocí también agentes de autos. Pero lo que es interesante aquí, Jesús, es negocios nuevos, como por ejemplo tenemos un puerto, ¿sí? En ese puerto que tenemos un recinto fiscal, tenemos una terminal de usos múltiples y actualmente estamos en una terminal de almacenamiento de hidrocarburos. ¿Cómo atender esos negocios con la misma gente de TI, pero con la gente de procesos orientada a esos negocios? Simplemente dijimos, es que yo no le entiendo. Y nos fuimos a Veracruz, yo me fui con mi área de procesos, a entender cómo funciona un puerto. Hablar el idioma de la gente de ahí, desde el calado, las grúas polivalentes y proa, popa, etcétera. Todo cómo funciona. Y cuando llegamos ahora sí al puerto, pudimos atenderlos. Y así cada negocio necesitas buscar a alguien que te instruya, pero tu equipo de TI es genérico. El que va cambiando es el de los procesos con habilidades nuevas de entender el negocio, de sentarse con la gente y entender que necesita ofertar una solución. Y cuando yo hablo integral es el cambio de la forma de hacer las cosas con un habilitador tecnológico. Entonces, puedes tener un equipo genérico de TI mientras tu frente con el área de procesos se va cambiando. Y siempre, en mi caso, cuando hacemos una oferta, procesos no puede ofertar algo que el área de TI no se haya platicado, si se puede, no se puede, cómo le vamos a hacer, porque también ocurren ciertos problemas de repente. Y eso sucede mucho con la transformación digital, cuando hay alguien que es el líder de transformación digital y dice, lo que necesita esta empresa es un elefante verde con 3 piernas, que te lo haga TI. Entonces, hay un divorcio entre esas dos áreas, y entonces ahora el malo es TI porque no le pudo seguir el camino a la gente que está viendo la parte de los procesos. Por eso, en este caso, desde que yo entré, yo pedí que el área de procesos también fuera mía, y vamos en conjunto siempre. Tengo peers que atiende comercial procesos, comercial TI, la planta procesos, la planta TI, y los dos tienen que estar completamente coordinados, y también con la gente de infraestructura. No vas a ofertar algo que nuestra infraestructura no lo soporta, o no vas a ofertar algo que nuestro sistema, en este caso SAP o el que sea, no lo puede hacer. Hay que buscar la manera de cómo hacerlo. Pero sí es importante también ser humilde y decir, este negocio yo no lo conozco, pero déjame ver qué tengo que hacer para conocerlo, ¿sí?
digo, te pongo el ejemplo del puerto y así ha sido varios. Así es como hemos ido evolucionando y pues cada vez le echas más al morral, ¿verdad? Vas aprendiendo más cosas. Bueno, me imagino que te has hecho hacer llegar de un equipo de gente bastante eficiente, ¿sí? Que esa es una de las cosas que puede ser parte del éxito también, de que la misma gente que tienes, el Definitivo. poder tener confianza en ellos para poder manejar y poder duplicarte tú mismo en ellos, ¿no? Sí, es correcto. Muy bien. Ahora, si a eso, Héctor, tú le agregas el poder manejar equipos de gente de diferentes países, diferentes culturas, ¿cómo le has hecho, caray, con eso? Sí, mira, es bien interesante porque cuando a alguien le dicen que si tienen experiencia internacional, normalmente no es porque fui y puse un sistema. O sea, es muy interesante dependiendo de los países. Yo afortunadamente he estado en un montón de lados, pero cuando llegas a países como Alemania o como Francia o como Inglaterra, que son de primer mundo, Sí, normalmente hay, lo primerito es un rechazo y es normal. Si a mí me dijeran, oye, Villacero le acaba de comprar unos guatemaltecos, dices tú, pues no sé ni quiénes son, pero son de Guatemala y seguramente no saben cómo, lo que yo sé. Exactamente es lo mismo. O sea, tú llegas en el caso de, en Villacero lo hice, Villacero compró la comercializadora más grande de Europa con el holding en Alemania, en Hamburgo, pero en Cemex me enfrenté a muchos de ese tipo de cosas. Lo primero, deben de saber en el país en el que está haciendo el proyecto que yo le entiendo y le entiendo igual o mejor que ellos y que tengo más experiencia que ellos porque he hecho esto en 4 continentes. ¿Me explico? Entonces te empiezas a ganar el respeto de que le entiendes. uh-huh. Ya después de que se dan cuenta de lo que tú estás hablando, que estás estructurado, lo que te dicen no se puede, sí se puede porque yo ya lo he hecho, o ese tipo de cosas, se tienen que dar cuenta que estás estructurado y bien coordinado con el negocio. Entonces, te, te, te empiezan ahora sí a seguir, ¿sí? Ya te ganaste el respeto. Pero algo bien importante aquí es, desde antes de que llegues, debes de tener bien claro el tema de la cultura. Es clave. La cultura. Cuando tú quieres hacer un copy-paste de lo que haces aquí, te mandan a otro país, normalmente va a fracasar. Porque el otro país tiene otra cultura que la vas a pisotear. Y desde cosas muy sencillas hasta cosas muy importantes para ellos. ¿Sí? Así es. Desde desde sus días festivos, los tiempos que ellos trabajan, tienes que entender bien los términos, cómo son contratados. No es como aquí que, bueno, pues nos vemos mañana el sábado. Hay países en los que no puedes hacer eso, ¿sí? Y no es porque yo digo, o sea, estás rompiendo una cuestión laboral. Hasta cosas ya más mundanas que son importantes. Eh, a los egipcios que les tocan la cabeza se enojan porque Dios entra por la cabeza, o si cruzas la pierna te estás enseñando el mal, o no sé, ese tipo de cosas que son para nosotros mejor muy mundanas, pero para ellos es muy importante. Y es una manera de cómo ellos empiezan a entender que tú te estás adaptando a su cultura, que estás tratando de hacer lo posible, pero además profesionalmente le entiendo muy bien. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y luego, algo también muy importante es tratar de tener un idioma universal, aunque sea español, porque el español de Puerto Rico es diferente al de Colombia, es diferente al Claro. de España, en el inglés, lo que sea, una comunicación efectiva. Entonces, tratas de ser muy eficiente y evitar el mundo de las interpretaciones, ¿sí? Empiezas a hablar de declaraciones, de pedidos, de contraoferta, de juicios, y pues una declaración para todo. Yo te declaro que hay que hacer esto, es como cuando te declaro marido y mujer, cuando te declaro la guerra, todo el mundo entiende que es declarar. Cuando te digo yo tengo el juicio que lo estás haciendo mal, es un juicio mío. No te estoy atacando, simplemente es un juicio infundado o es un juicio fundado. O si tú, la manera de cómo me hagas un pedido, esa es una metodología, hazme así un pedido, seas quien seas, eres japonés o eres inglés,
hazme un pedido así. Entonces empiezas a tratar de acotar la parte de la comunicación, ¿sí? Y la otra vez con sus temas de cultura empiezas a ver el lenguaje corporal de la gente. Entonces es bien interesante porque empiezas a trabajar con diferentes culturas, les empiezas a entender. O sea, un tailandés le estás explicando algo y te empieza a hacer así, pero así significa te estoy escuchando, no si lo voy a hacer. ¿Me explico? Ese tipo de cosas, o a un filipino nomás le empiezas a hablar medio fuerte y agacha la mirada, eso significa me estás ofendiendo. O sea, entonces esa es la parte importante que la debes de traer en el radar, además de todo lo que te digo. Eso te va generando una experiencia internacional y así es como, pues entre que te adaptas con su cultura, pero ellos se adaptan a tu manera de trabajo y te digo, si te ganas el respeto, te siguen. Y es bien interesante ver que los alemanes te sigan, que los ingleses te siguen y te dicen, y normalmente ellos te dicen, te hablo del caso de Flepex, donde eran muy agresivos con los proyectos, dicen eso no se puede, no, sí se puede, no es pregunta, sí se puede, bueno, tú vas adelante, yo voy adelante, el primer golpe lo recibo yo. Ah, bueno, si tú vas adelante, recibes el primer golpe, nosotros vamos atrás de ti. Entonces ya empiezas a hacer esa confianza y empiezas a trabajar y el primer proyecto exitoso, pues ahora sí ya vas agarrando más vuelo. Llegas a otro país y dices, bueno, ¿lo hago contigo o me traigo a los alemanes con los cuales estuve trabajando hace un mes? Y ahí es donde los empiezas a picar también en el orgullo. Le dices a los ingleses, si no te invadieron en la Segunda Guerra Mundial, te van a invadir ahorita porque no tengo problema, me los traigo y mañana están jalando aquí. Y entonces, o sea, es ese tipo de juegos. Es muy interesante, pero medio desgastante, pero cuando lo entiendes es muy satisfactorio. Pues Héctor, te felicito porque digo, esa es una situación que tú vas aprendiendo por tu experiencia que tienes, el ir a otro tipo de culturas y platicar con otra gente, pero no a cualquiera se le da la opción de poder entender los diferentes comportamientos humanos que puedes, con los que te puedes topar, caray, ¿sí? Y esas diferentes culturas, digo, por eso te felicito tremendo por entender o por hacerte entender o por tratar de hablar, como tú lo dices, con un lenguaje universal, caray. Y otra de las cosas que también admiro, Héctor, es el poder desarrollar un puesto de CIO para todas las empresas. ¿Tú cómo te sientes siendo CIO de diferentes empresas? Mira, esto es algo bien interesante. Digo, no sé si alguien más lo ha hecho. Yo estuve en Villacero, o sigo estando en Villacero, pero como te digo, mi perfil es mucho meterme en negocio. Entonces, los accionistas me dicen, oye, quisiera que te hagas cargo también del grupo financiero firme. ¿Sí? Y quiero que le entiendas al negocio. Y para que le entiendas, necesitas gestionarlo. Porque en un principio cuando me dijeron, dije, bueno, pues está bien, que el CIO de allá me reporten, pero no. Quiero que lo gestiones porque quiero que le entiendas. Wow. Entendí qué es lo que me estaban pidiendo, fíjate que es bien interesante. Lo que me estaban pidiendo era, entiéndele para que podamos hacer sinergias entre los negocios. Me dijeron, sí me estás entendiendo lo que te estoy pidiendo, sí. O sea, no me estaban pidiendo, vamos a contratar licencias de Microsoft aquí y allá para bajarle los gastos. No. Me estaban diciendo, entiéndele al negocio para ver cómo lo evolucionamos y cómo tanto el Grupo Villacero como el Grupo Financiero Firme pudieran hacer sinergias en sus proyectos. Entonces, lo que yo les dije, sí, lo agarro, pero sin dejar Villacero. Entonces me dijeron, ¿puedes con los dos? Sí, puedo con los dos. Y primero que nada, en Villacero yo ya tenía un equipo muy bien estructurado de alto desempeño y que trabajamos ya de una manera con una comunicación efectiva. Trabajamos bajo un modelo de gobierno. Sí. Algo bien interesante es que eres muy eficiente
porque en tus tiempos, porque todos corren alrededor de ti, tú no corres alrededor de todos. Tienen muy claro identificar lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que me vienen y me comentan? Saben diferenciar cuando te aviso o cuando necesito que tú intervengas, ¿sí? O te aviso, ya te avisé, espero instrucciones. Entonces, jugamos ese juego de ya la bola está en mi cancha, tú despreocúpate y yo te busco. Entonces, nos hacemos los dos muy eficientes, tanto mi equipo como yo nos hacemos eficientes, porque yo ya me quité la presión, ya te avisé, no sé, por ejemplo, oye, van a abrir una nueva planta, ¿sí? Me estaban comentando, ya te avisé. Si hay algo que hacer, tú me buscas a mí. Entonces, nos damos ese tipo de permisos. Entonces, con esa manera de trabajar, yo pude entrar a Firme a tratar de cambiar también la manera de trabajar de una manera más eficiente, de meterte más a los procesos, cambiar la manera de trabajar de tequi, que fue muy interesante porque venían de una cultura en silos, no sé, por ejemplo, le comentaba, parte de los negocios es el área de seguros. A la responsable de atender la parte de TI de seguros, digo, a ver, explícame cómo funciona el negocio de los seguros. Me dice, mira, tenemos 4 servidores con tantos sistemas que no sé qué. Le digo, no, es que no te estoy preguntando eso. Me dice, no, esa no es la pregunta. No te entiendo. Digo, explícame qué hace seguros, cuáles son sus productos, cuál es su producto estrella, al director general, qué le quita el sueño, cuáles son los objetivos que tienen en este año, cómo los estamos apoyando. Y se me queda viendo y me decía, pues no sé, pues cómo los estás atendiendo. O sea, simplemente toma pedidos, ¿verdad? Necesitas, te hago. Necesitas, te hago. Entonces, fue empezar a tratar de cambiar esa manera de trabajar, pero me ayudó mucho que en Villacero yo llegaba aquí 2 días a la semana y 3 en la Firme. Está complicado en el momento en que me sentaba también en las juntas de consejo de la Firme y no, Mercy, están hablando de puros números, de puras cuestiones financieras y no te preguntan si le estás entendiendo. No. ¿Sí? Simplemente viene la pregunta y tienes que empezar a trabajar de manera yo trabajo mucho de manera remota, o sea, eso también me ayuda. No por la pandemia, siempre he trabajado hasta con mi asistente por la computadora. Cualquiera que me necesite me busca por aquí y a cualquiera que yo necesite lo busco por aquí. Y siempre todos tenemos que estar disponibles, nomás cuando vas al baño no te llevas la computadora. Sí. Entonces, en esa manera de trabajo, cuando estaba en las juntas, que empezaban a hablar de temas muy específicos que no entendía, trataba yo de atar cabos y pues ya me conectaba al de infraestructura. Se me hace que esto va por cuestión de los cajeros. ¿Cuántos cajeros tenemos? ¿Cuánto cuesta cada cajero? Si quitamos uno, etcétera, ¿me entiendes? Entonces ya venían las preguntas, pero estás trabajando en red con todos y todos están al pendiente y entonces fue un poco desgastante, pero bueno, hasta que ya después fue cuando compraron la parte internacional. Ya estamos en Estados Unidos, pero compraron la parte de Alemania y me dijeron, necesitamos que te hagas cargo de eso. Y le digo, pues ya no me da la vida. Entonces me dijo, bueno, pues deja la parte del grupo financiero, métete a tomar toda la parte de TI de esa parte de la parte internacional en Hamburgo. Pero pues no tardé ni 3 semanas en que me pidieron que me volviera a hacer cargo de la almacenadora, que es uno de los 3 negocios del grupo financiero, el banco, seguros y la almacenadora. De manera general, abajo tienen mucho más negocios, pero es lo principal. Entonces, pues más o menos así, pero es una muy buena experiencia porque estás en juntas en donde estás hablando de los inventarios, la producción, la logística, que si la materia prima no llegó, y el siguiente día estabas hablando de que si los créditos, que claro, si créditos sí, que si los cajeros y que la Comisión Nacional Bancaria, etcétera. Entonces te tienes que estar switchando, está muy interesante. Bueno, pues es una experiencia, digo, para mí es un honor estar platicando contigo, Héctor, porque has agarrado muchas de las veces el toro por los cuernos, has sabido sortear los obstáculos para estar exactamente donde estás y poderte hacer de las herramientas, incluso de tu gente, ¿no?
el poder formarles el equipo, el poder formarles tu mismo sentir a ellos. Es una cuestión difícil porque, digo, no todos piensan igual que uno, pero el hacer que los demás piensen no de la misma forma que tú, sino que le pongan la misma camiseta de la forma que tú te la pones, eso es una virtud de alguien, ¿sí? Pues bueno, para la audiencia podemos ver que estamos platicando con alguien que la ha sabido, en lenguaje coloquial, la ha sabido hacer, Muchas gracias. por así Pues hacemos decirlo. lo que se puede. Sí. Yo quisiera, para terminar, porque ya el tiempo nos come, cara, y siempre el tiempo vamos a tener que hacer otra junta posteriormente, otra charla, para tocar otros temas también interesantes, Héctor, para que me prometas que vas a volver. Pero una de las Claro. cosas que a mí me gustaría que dejáramos como conclusiones para la audiencia que nos está viendo, porque nos están viendo eh, todo tipo de personas, no solamente CIOs, ¿sí? Sino aquellos también, los que me preocupan son aquellos que están empezando y están deseosos por llegar a tener las diferentes características de parte de nosotros que lo hemos hecho en las actividades que tenemos. ¿Qué sugerirías tú, independientemente incluso de la profesión, para aquellos que están adentrándose en el mundo de los negocios? ¿Cuáles serían los consejos que les darías? Mira, para mí algo bien interesante, digo, si trabajas para una empresa, tienes que, te tiene que quedar bien claro qué están esperando de ti. ¿Sí? Y muchas veces, la mayoría de las veces, no lo sabes. Le hacen como que te lo dicen y tú le haces como que le entiendes y empiezas a trabajar. Y de repente cuando hay una oportunidad y no te la dan a ti, dices tú, pero ¿por qué no me la dieron a mí si llego temprano? Hago los reportes con mucho detalle, etcétera, y a lo mejor tu jefe dice, yo nunca te dije que llegaras temprano, yo me oriento más por resultados. Incluso me molesta que me des tanto en detalle, yo quisiera algo más resumido, ¿me entiendes? Entonces haces cosas que para ti son buenas, pero nunca le preguntaste qué estás esperando de mí. Y si le preguntas a alguien y en 2 segundos no te dice qué estás esperando de él, es que te contrataron y ni él mismo sabe. Entonces, no te sientas frustrado. Es un lienzo en blanco y tú empuja para donde tú creas que debe de ser. Pero tienes que tener bien claro el negocio y qué puedes aportar. Y mi otra sugerencia es métanse al negocio, ya sea si eres de TI o no eres de TI. Trata de entender para dónde va, trata de entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus visiones, qué es lo que viene. Y mira, te voy a poner un ejemplo. En Cemex, parte de las ventajas competitivas que empezamos a ver era fíjate, cómo le bajamos al inventario, porque nos dimos cuenta que Holcim tenía la mitad del inventario que nosotros. ¿Cómo le hacemos para bajarlo? Y un proyecto que propuse junto con el área de abastecimiento fue, dame $4 millones y en 6 meses le voy a bajar $130 millones al inventario. Wow. Cualquiera te dice, dale, güey. Eran estrategias de negocio con la parte de TI, en donde nosotros metimos Ariba, fuimos los primeros en meter Ariba, pero lo metimos de una manera que ahorita está apuntado hacia materiales como los lápices, los vasos, cosas que no tienen número de parte, acá era los materiales estratégicos. Entonces era el e-procurement. Si estás en el área de abastecimiento, digo, para llevar mi comentario, si tú estás metido en tu oficina, nada más trabajando, pero no paras las antenas, ¿qué está pasando? Te pasa el tren por arriba. ¿Qué es lo que estábamos nosotros haciendo? Dijimos, ¿sabes qué? Este tema en los estratégicos, que es lo que nos lleva más dinero, no es cuestión de comprar, es cuestión de negociar. Entonces, una de las estrategias que hicimos, dijimos, pongamos una oficina de negociación en cada continente.
en América que sea en Houston, en Europa que esté en Madrid, en Asia que esté en Filipinas, así, ¿no? Y ellos, dependiendo del proveedor, vamos a negociar todo Cemex, no ese país. Oye, vas a negociar llantas en Estados Unidos, con Continental o con Goodyear, todas las llantas que usan los camiones en todo el mundo en Cemex. Es bien diferente a negociar por país. Entonces, eso nos iba a dar una ventaja competitiva tremenda, tiempos de respuesta muy rápidos, y luego venía la parte tecnológica del e-procurement, en donde a la planta tú le decías, ahora tú vas a comprar. Era así, no. Tú sabes qué pides y lo metes a tu carrito y compras, pero tú no compraste, realmente alguien lo negoció por ti y se va al proveedor que tú lo negociaste. ¿Me explico? Pero entonces, ¿qué es lo que viene al final de este proyecto? Ya no necesitamos el 80% de los compradores. ¿Me sigues? Necesitamos compradores de quién? Los que van a comprar los clavos, los tornillos y ese tipo de cosas, que no era estratégico. Entonces, si tú no traes las antenas paradas en tu negocio, de repente no te vas a dar cuenta y te va a llevar el tren por encima. Sí. ¿Por qué? Porque de repente dijimos, ya que instalamos todo eso, pues necesitamos compradores. Entonces imagínate que llego y te digo, pues Jesús, muchas gracias por tu participación, ¿sí? Pero ¿cómo? Pues si tengo yo 10 años y soy muy bueno. Yo no te digo que no eres bueno, es que soy el comprador estrella, ya lo sé, pero ya no ya el negocio evolucionó. Si tú paraste las antenas antes, te das cuenta de lo que está pasando, dices tú, yo quiero ser un negociador. Pero para ser un negociador necesitas hablar de perdido 2 idiomas mínimo o 3. Necesitas entender financieramente cómo te pega el inventario, cómo la parte de los lead times financieramente, cómo lo vas. Entonces te tienes que traer algún estudio financiero para poder dar el fit. Pero tenía 6, 8 meses para hacerlo. Y decir, señores, me interesa, incluso yo sé hablar inglés, pero ya empecé a aprender a hablar francés y ya me metí al TEC, a no sé qué. Y digo, órale, pues vente. ¿Me sigues la diferencia? Sí. De repente te hablo y te digo, ya te quedaste sin trabajo. O sea, entonces ese sería otro de los consejos, el decirle, paren las antenas, métanse al negocio, no seas un doer, no seas un toma pedidos, sino métete, entiéndele, y es más fácil que tu carrera profesional la vayas guiando de una manera muy asertiva, ¿sí? No buscando disparo 5 tiros a ver si uno le pego, así no es. Y eso mismo hace que tu tiempo sea bien eficiente. Perfecto. Pues muy bien, Héctor. Pues ahí lo tienen, señores. Héctor Carlos Cantú, dándonos toda una masterclass en esta hora. Espero que les haya No, aprovechado de algo, que bueno, pues la experiencia que he tenido, a mí me gusta mucho compartirla, y claro. más que nada para que la gente se beneficie en su parte profesional, ¿no? Tomen lo que le quede y pueda superarse y ser eficiente. Y hablo de eficiencia, otra vez, el ser contundente en tu vida profesional. Pues Héctor, eres un excelente ejemplo acerca de cómo aportar valor a las empresas y prácticamente es el objetivo de este tipo de charlas. Y para la audiencia también, pues les recuerdo que esta plática va a estar disponible durante casi todo un mes en las diferentes 8 redes sociales, las más importantes, y posteriormente la van a tener por ahí en podcast, ¿sí? Para que la puedan escuchar y escuchar y escuchar y seguir los consejos de aquí de Héctor, al cual yo agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros. Muy bien. Un saludo y gracias por la invitación y un gusto estar aquí con tu audiencia y participar en eso. Muchas gracias. Bye.